de los padres de la Iglesia o de los documentos de la tradición de la Iglesia y del magisterio. Esperemos que en esta última revisión o reforma que hagan de todo lo que es la liturgia de las horas, añadan también esto. Esto es, por una parte, lo que es, digamos, la liturgia de las horas en sentido universal para toda la Iglesia. El oficio monástico tiene otra estructura. Y ahí se mantienen los ciclos de lecturas completos. Por ejemplo, las hermanas benedictinas de Zamora, de la editorial Montecasino, son las que hacen este tipo de ediciones litúrgicas manuales en lengua española y mantienen todo esto. Y la estructura prácticamente la misma, puesto que han incluido también en las celebraciones de laudes y vísperas el libro del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Pero en el fondo es un poco diferente, porque mantienen todas las horas litúrgicas, mientras que aquí laudes vísperas, liturgia de las horas a una hora indiferente del día, y luego después la hora media, que en la práctica en el uso común se ha reducido a la hora intermedia solamente, aunque también tienen hora de tercia, de sexta y de nona. Y esto es interesante porque la liturgia de las horas, como decíamos, es la oración de la Iglesia, la oración pública de la Iglesia, y es por lo tanto lo que en palabras del catecismo diríamos es el corazón que late de la Iglesia, esa hora que se celebra en distintos momentos del día y que según lo que es el curso horario desde Oriente a Occidente da lugar a que a cada hora del día y en cada momento y en cada situación geográfica se esté dando gloria a Dios en la alabanza de estas horas litúrgicas, que eso es parte de lo que la Iglesia nos ofrece. ¿Qué tendríamos que ver esta tarde? El año litúrgico como especial concepción de todo lo que es este ciclo de liturgia y oración en la vida religiosa, es decir, la base de lo que de alguna manera en la vida religiosa tiene que ir funcionando como una de las dimensiones auténticamente imprescindibles. El Papa Francisco en 2013, cuando estuvo hablando el día 24 de septiembre de 2013 con los superiores generales, una de las cosas que le dijo es precisamente esta, que la oración era uno de los signos en los cuales se nota que la vida religiosa tiene un carácter profético. ¿Por qué? Pues porque los profetas no tienen nociones o exposiciones teóricas de Dios, sino experiencia de Dios, que es un poco diferente. Y aunque esto parezca un lenguaje sutil, tenemos que comprenderlo bien, porque lo que quiere decir la experiencia de Dios es que no es una noción aprendida, no es tampoco un punto del catecismo, sino que es contacto y encuentro con el Dios que se ha manifestado y se ha dado a conocer en Jesucristo, que a lo largo del tiempo con su palabra se ha dado a conocer y ha manifestado que es un Dios que dialoga, es decir, que quiere encontrarse con un interlocutor válido como son los seres humanos, como somos creados a su imagen y semejanza, y que por lo tanto en la vida religiosa como alternativa a una vida, digamos, normalmente extendida en todo el mundo, ofrece este punto y este lugar donde el carácter profético se manifiesta. ¿Por qué? Pues porque está a la escucha de Dios y porque a la vez en la escucha de Dios quiere dar a conocer qué es lo que ha escuchado. Es decir, o hablar con Dios o hablar de Dios, pero no hablar de Dios sin hablar primero con Dios. Este es el punto en el cual nosotros nos situamos. Si esto lo trasladamos al año litúrgico como tiempo en el cual el misterio de... ¡Adelante! ¡Adelante! Perdón, que no sabía dónde estaba. Es que no sabía dónde era. Gracias.
El misterio litúrgico es, el año litúrgico es el misterio de Cristo celebrado a lo largo del tiempo de la Iglesia. Este es el título que ponemos ahí. Y lo reducimos o lo concretamos en el rito romano, que es el mayoritario en toda la Iglesia. Hemos dicho que existían otros rituales, como por ejemplo el ritual mozárabe, que es un poco diferente en algunas concepciones, aunque básicamente coincide todo lo que es también el año litúrgico y la división del año litúrgico en esas etapas, en esos ciclos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. Coincide perfectamente con esta tradición del rito romano. Y lo mismo el rito ambrosiano, aunque tiene sus peculiaridades. Nosotros tenemos 4 semanas de Adviento, el rito ambrosiano tiene 7 semanas de Adviento, porque empiezan a mitad de noviembre y entonces prolonga un poco más todo esto. Son tradiciones locales, que tienen su historia venerable, pero tampoco quiere decir que sean mejores ni peores. Es una variante, como lo es también el rito mozárabe, o como lo son algunas de las peculiaridades de los ritos de las iglesias orientales, de algunas tradiciones que son católicas o son de rito oriental, pero unidas al Papa, es decir, vinculadas con la Iglesia católica, no en sentido disidente, que tienen también sus peculiaridades. Hace poco, una semana, el Papa ha recibido a una de estas tradiciones orientales, los maronitas, que son sobre todo los católicos del Líbano, y que tienen también sus excepciones y sus modos de entender el año litúrgico, pero coinciden en el planteamiento con todos estos elementos, con algunas variantes que son propias de la tradición cultural. Bien, en el rito romano, como ven en nuestra pantalla y en la hoja que hemos distribuido, el año litúrgico es el nombre que se da al ciclo anual durante el cual se celebra la historia de la salvación. Esto no lo perdemos nunca de vista, porque si no la liturgia deja de tener sentido. La historia de la salvación realizada por Cristo y que se distribuye en las festividades y en los ciclos litúrgicos. Estamos celebrando el Adviento, vendrá después la Navidad, a continuación el mes y medio del Año Nuevo, este año un poco más tarde porque el ciclo de Pascua viene muy alto. Hasta el 6 de marzo no tendremos el miércoles de ceniza del año que viene, el ciclo de Cuaresma, después la Pascua y el tiempo ordinario. El año litúrgico comienza siempre las primeras vísperas de Adviento de cada uno de los 3 ciclos A, B y C, según el leccionario que nosotros tenemos en uso. Y dura siempre hasta la hora nona del sábado de la última semana, 34ª. Es decir, hasta ese domingo final de Cristo Rey, que comprende toda la semana, y el sábado de ese periodo semanal. El año litúrgico entonces es el conjunto de celebraciones con las que la Iglesia celebra anualmente el misterio de Cristo. Es parte de la tradición recibida del Antiguo Testamento, es decir, es una raíz hebrea la que hace que el año litúrgico tenga este desarrollo. La Iglesia primitiva lo hereda como hereda la Sagrada Escritura, como hereda también algunas plegarias. Recuerden las plegarias de anamnesis y de recuerdo y de bendición que se reciben a través de la Sagrada Escritura y a través de la praxis litúrgica del antiguo templo de Jerusalén. Y esta idea es la que hace que la celebración de una serie de días litúrgicos, de fiestas litúrgicas a lo largo del año, sean significativos. Y tenemos conciencia a lo largo del tiempo de que esto no ha surgido según un plan establecido. Vean aquí, en el año litúrgico no hay una idea sistemática, no hay un plan concebido ni estudiado, diríamos, por una comisión de expertos que establezca todo esto. Posteriormente, sí, cuando el ciclo litúrgico se había consolidado a lo largo
de la historia, sí, porque ha habido reformas, y ha habido adaptaciones, y ha habido recuperaciones, pero no surge de una forma orgánica. Es más bien el fruto de un desarrollo y de una reflexión teológica gradual a lo largo del tiempo. Y por eso hace realidad la presencia salvífica de los acontecimientos de la salvación, porque se guían de estos datos que nos transmite la revelación para fijar el tiempo y la santificación del tiempo. El Concilio Vaticano II tiene aquí puesto este párrafo. La Iglesia, según enseña, va distribuyendo a lo largo del año todo el misterio de Cristo y conmemorando así, según la Constitución Sacrosanctum Concilium 102, los misterios de la redención, abriendo la riqueza del poder santificador de esos misterios. Misterios en este caso no quiere decir solamente algo desconocido, sino sacramentos. Es la transcripción tal cual al latín mysterium del griego mysterion que utiliza San Pablo para referirse a la obra de Cristo, y sobre todo porque esos misterios son signos concretos que comunican la gracia y hacen que los méritos de la muerte y resurrección del Señor se apliquen a cada uno, es decir, se participen en los que celebran esos misterios, que se hacen presentes a lo largo del tiempo y por lo tanto que comunican la gracia de la salvación. ¿Cuál es lo llamativo de todo esto? Pues en primer lugar el valor del domingo. Ven aquí, tienen un párrafo. Cada 8 días se celebra el domingo, el día del Señor. Por esa razón, la palabra domingo en castellano responde al latín dies dominicus, que es precisamente el día del Señor. La traducción al español es literal. Este día del Señor reúne, congrega a los fieles en la asamblea para escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía. Esto quiere decir que se hace memoria de la pasión, de la muerte y de la resurrección y de la gloria del Señor. Dan gracias a Dios que los ha regenerado en la esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Son también palabras de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Así que el domingo es el día del resucitado, el día de la Pascua semanal, el día de cuantos celebran con él el haber resucitado y por lo tanto el hecho de estar bautizados. Porque el bautismo es muerte y resurrección. Pero además, este misterio pascual que celebra la Asamblea solemnemente es el que remite también a la Pascua de Resurrección, a la fiesta anual, que es la memoria de la obra capital de salvación y que cumple y reactualiza la celebración semanal y anual del misterio pascual. Es decir, es el culmen, la culminación del misterio de Cristo a lo largo del año, la fuente de la que brota la gracia de la salvación, que es lo que celebramos en la liturgia, como ya hemos dicho, al dar gloria a Dios, es por esta obra salvadora de Cristo. La Iglesia, además, celebra, como tienen la memoria santa de esos días determinados del año en los cuales el misterio entero de Cristo, desde la encarnación a la natividad y hasta la ascensión y el día de Pentecostés, tienen sentido. Pero a la vez, desde Pentecostés, y eso caracteriza al año litúrgico en esa parte que llamamos tiempo ordinario, va recordando y va celebrando con esperanza la presencia en la vida de la Iglesia hasta que vuelva. Lo proclamamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección
hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas. Eso es interesante porque nos da a conocer cómo el recuerdo de los misterios de la redención deja abiertas siempre todas estas esperanzas que se apoyan en la acción salvífica, es decir, en los méritos de Cristo el Señor, de forma que los hace presente en todos los tiempos para que los fieles puedan entrar en contacto y ser rellenados de la gracia de la salvación. Estos son también palabras tomadas de Sacrosanto Concilium en el número 102. Veamos ahora también algo más, algo que toca la celebración del misterio pascual. ¿Qué queremos decir cuando celebramos el misterio pascual? El triduo de la pasión y resurrección del Señor. Que a la vez que decimos es culminación del año litúrgico, es el punto de partida del año litúrgico. ¿Por qué? Pues porque la obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios ha sido realizada por Cristo de especial manera en ese misterio pascual, cuando muriendo ha destruido nuestra muerte y resucitando nos ha devuelto la vida. Son palabras que tienen en las normas universales sobre el año litúrgico y el calendario romano, publicadas en 1969 por el Papa Pablo VI, hoy San Pablo VI. Desde el 14 de octubre pasado, Pablo VI fue canonizado por el Papa Francisco. En esas normas universales se dice esto, que el triduo de la pasión y resurrección del Señor es la culminación del año litúrgico porque es el núcleo central de la salvación en la cual participamos, porque participamos en la muerte de Cristo y nos ha devuelto la vida al resucitar con Él. ¿Cuándo comienza el triduo pascual? El Viernes Santo. El Viernes Santo. Viernes, sábado y domingo de Pascua. Esos son los 3 días. Tenemos tendencia a pensar en el Jueves Santo, pero el Jueves Santo es el día de la Cena del Señor. Por lo tanto, después de la Cena del Señor, dado que medimos el tiempo según el calendario lunar de la tradición bíblica, si desde la tarde del jueves empieza el viernes, en la tarde del viernes empieza la Pascua sábado, o sea, vigilia pascual. La vigilia pascual nos habla de la resurrección del Señor. Pero, ya digo, lo normal es que pensemos Jueves Santo. No, el Jueves Santo como tal es el día de la Cena del Señor y por lo tanto directamente no entraría dentro del triduo, aun cuando naturalmente es la puerta del triduo pascual. Recuerden que el día de la Cena del Señor se celebra esto, la última Cena del Señor, el sacerdocio ministerial comunicado y a la vez la fundación de lo que es la Eucaristía, es decir, el establecimiento de ese memorial de su muerte y resurrección que el Señor anticipa. ¿Por qué? Pues porque Él tiene una intención de celebrar la Pascua, según nos dan a conocer los Evangelios. Hay dificultades todavía para pensar si la Pascua que propone el Evangelio de Juan empezó o la celebraron el martes o el miércoles en vez de el jueves. O hay también quien dice que no, que eso son formas narrativas del Evangelio y que en realidad lo que ahí hubo es un modo especial de celebrar la Pascua con sus discípulos y que ese es precisamente el punto de partida o la antesala, la puerta que comunica con lo que sucede después el Viernes Santo y el Sábado Santo con el Domingo de Pascua. Bien, como decimos, el triduo pascual comienza con la celebración de la Pasión del Señor del Viernes Santo y tiene su punto central en la vigilia de Pascua. La vigilia solemne de la Pascua que termina con las vísperas del Domingo de Resurrección. Las segundas vísperas del Domingo de Resurrección cierran el triduo pascual.
y dan lugar también a que haya una celebración de 8 días, que es toda la semana de Pascua. En muchos sitios celebrada también de forma festiva, por cuanto ya no solamente el lunes siguiente al domingo de Pascua es festivo, sino que las tradiciones populares se mantienen en muchos sitios donde se iba a hacer una excursión al campo y a merendar en el campo. Todavía se sigue manteniendo. En otros sitios lo llaman el lunes del ángel, en la zona de Valencia, Cataluña. Pues ese lunes del ángel es precisamente este que da lugar a una conclusión del triduo pascual, refiriéndonos siempre a Cristo, porque ese es el centro del misterio pascual, la obra salvadora de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Es verdad que nos concentramos en la celebración de la Eucaristía, es decir, el memorial del misterio pascual, y que tiene origen en el mismo mandato del Señor: haced esto en memoria mía. El haced esto en memoria mía es el motivo por el cual la liturgia de Pascua celebra durante 50 días todos estos acontecimientos. Y es curioso porque la liturgia reserva de alguna manera cosas especiales. Por ejemplo, se lee siempre el Evangelio de Juan. Se lee también de forma especial la carta primera de Juan, la carta a los Hebreos, donde hay una exposición y un modo de hablar del sacerdocio de Cristo que le convierte en el único escrito del Nuevo Testamento que habla de todo esto. A veces con un lenguaje un poco difícil, es verdad, pero con unas expresiones y con un modo de exponer qué significa el que Cristo se haya convertido en sacerdote y a la vez en sacrificio, porque Él se ofrece y ofrece su propia persona, su propio cuerpo, dice la carta a los Hebreos, con lo cual le convierte en el centro de esa liturgia. El autor de la carta a los Hebreos, que no sabemos exactamente quién fue, aunque tuvo que tener mucha relación con San Pablo, porque las cosas de San Pablo están presentes en la carta, tiene conciencia de que esta liturgia que se celebra en el misterio pascual de Cristo ha sustituido totalmente la liturgia antigua del templo. Ya no hay otra liturgia más que esta, en la cual Cristo es el único mediador de todo lo que nosotros podamos presentar a Dios Padre. Bien, pues esos 50 días que siguen al domingo de resurrección hasta Pentecostés celebran con alegría, con exultación, como si fuera un solo día de fiesta, este tiempo que desde la octava de Pascua y después en el 40º día después de Pascua, la ascensión del Señor, que ya no es el jueves la mayoría de los sitios. Antes aquí había siempre una especie de dicho popular de los 3 jueves del año que brillan más que el sol. Eso es una tradición muy común. Jueves Santo, el Corpus Christi y el día de la Ascensión. Ese día de la Ascensión, ya por cuestiones diversas y por favorecer también una celebración más participativa en cuanto a asamblea popular, en cuanto a afluencia de personas que quieran participar, se ha tenido que pasar el domingo siguiente al jueves, al 40º día después de Pascua. Bien, lo que importa es que, como veis, la Pascua es la que caracteriza todo el año litúrgico posterior. Es el punto de partida y a la vez el núcleo central de todo lo que es la celebración del año litúrgico. Por imitación a lo que eran los tiempos de preparación especiales, algunas de las fiestas que encontramos descritas en la Sagrada Escritura, surgió el tiempo de Cuaresma. La liturgia de este tiempo es la que guía a la celebración del misterio pascual, la que prepara
para celebrar el misterio pascual. No solamente a los catecúmenos, es decir, a los que están en periodo de formación. Recuerden que esta institución del catecumenado en la Iglesia antigua podía durar 1 año, podía durar 2 años, 3 años, según las circunstancias en las que se movieran los fieles o los distintos participantes en el catecumenado, y especialmente en el tiempo de Cuaresma este catecumenado cumplía los grados distintos de iniciación, de tal manera que se hacían los escrutinios, se admitían o no se admitían a los que eran sometidos a los escrutinios, se les hacía participar, por ejemplo, en la liturgia de una forma más intensa, no en la Eucaristía. Recuerden esto, que ya San Agustín, el mártir del año 165, lo dice expresamente: el que no está bautizado no puede participar en la Eucaristía. Entonces, sí, les hacían participar hasta el momento del prefacio, de la oración con la que empieza la celebración del misterio eucarístico, pero después no los dejaban continuar en la presencia. ¿Por qué? Pues porque el grado de iniciación se culminaba en el bautismo, con la unción del día de Pascua y con la participación en la Eucaristía, cuando entonces ya eran admitidos a celebrar esta Eucaristía y a rezar el Padre Nuestro. Curioso, porque la oración del Padre Nuestro es la oración que nos enseñó el Señor, y entonces era el que podía, digamos, dar a conocer el punto concreto de esa plena integración en la comunidad celebrante de la Eucaristía. Bien, todo esto son, como digo, las normas universales. Aquí la sigla esta quiere decir normas universales sobre el año litúrgico y el calendario romano. Es un documento de ese año que hemos dicho antes, 1969, y que algunas de las cosas las suelen tener siempre en la tabla de los días celebrativos, tanto en el misal como en el calendario litúrgico que utilizamos, como también, por ejemplo, en los distintos volúmenes de la liturgia de las horas. Ahí aparece el orden de los días litúrgicos según estas normas universales del año litúrgico. La Cuaresma siempre comienza el día de Miércoles Santo. Esto ha tenido también una tradición muy arraigada popularmente. ¿Cómo se muestra esto? El carnaval. Ya saben, ahora los carnavales que se celebran en distintas partes del mundo. Aquí en la zona, en la región de Murcia, pueden pensar, por ejemplo, no sé, en el de Torre Pacheco, por ejemplo, en el de Águilas, que son un poco más especiales, son desfiles un poco, quizá han copiado de los famosos carnavales de Brasil, de Río de Janeiro, y de otras tradiciones, pero han arraigado profundamente por cuanto el martes anterior al miércoles de ceniza y el lunes anterior y el domingo anterior eran días de especial celebración festiva, porque después empezaba un periodo de penitencia severa, tanto que el martes se llamaba el martes del reventón, porque era el último día que se podía comer carne o embutidos o cosas de estas, digamos, porque después era todo vigilia. Y estas tradiciones arraigaban profundamente en lo popular, dando incluso lugar a que haya tradiciones culinarias que se han mantenido y que se han transmitido a lo largo del tiempo. Bien, del miércoles de ceniza hasta la hora nona del Jueves Santo dura el tiempo de Cuaresma. Son 40 días.
La semana que precede a la Pascua siempre se denomina por tradición Semana Santa. Pero recuerden que en realidad no es más que jueves, viernes y sábado lo que pertenecería a esta Semana Santa, y la salvedad que hemos dicho antes cuando hablábamos de el triduo pascual, de que el triduo pascual siempre es Viernes Santo, Sábado Santo, Vigilia Pascual, día de Pascua hasta las vísperas. Bien, la finalidad que tiene la Semana Santa y la Cuaresma es no solamente el aspecto penitencial, digamos, el subrayar la conversión, el hecho de escuchar la voz de los profetas en las lecturas, principalmente llamando a esa conversión y a que en la conversión haya frutos de penitencia, recordando las palabras de Juan el Bautista, sino que además es un ir gradualmente entrando en esa veneración del significado que tiene la pasión del Señor. De tal manera que al llegar la Semana Santa está claro que ahí se celebra con especial intensidad. Ya no solamente es por la tradición española, por ejemplo, de las procesiones y de los desfiles de Semana Santa. Quizá más tendríamos que concentrarnos en lo que es la celebración de esas procesiones de Semana Santa. Aquí en Murcia, por ejemplo, cuando tengan la ocasión pueden ver una mañana de Viernes Santo los pasos que desfilan con la hermandad de los Sanfilios, ¿no? O el Miércoles Santo por la tarde, por ejemplo, pueden darle también un vistazo y presenciar en algunos de los rincones por donde pasa la procesión de la sangre, que se llama en Murcia, ¿no? Donde ven también cómo está concentrado todo esto en torno a los hechos de la pasión del Señor. Siempre con la presencia, o bien en el caso de esta cofradía de la sangre de San Vicente Ferrer, que probablemente históricamente él es el que dio comienzo a estos desfiles pasionales, y también siempre de San Juan, de la Virgen Dolorosa y de María Magdalena, figuras que acompañan siempre la pasión y que si quieren tomarlo así técnicamente, no son parte de la liturgia. Es decir, no añaden ninguna valoración especialmente positiva de lo que es la liturgia y el misterio de Cristo celebrado en la liturgia, pero sí le dan una visibilidad, y esto es importante, ya no solamente porque indica una tradición arraigada, sino también porque esa recepción de unas tradiciones en torno a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Recuerden que los desfiles de la Semana Santa no terminan solo con el Viernes Santo o el Sábado Santo, cuando se celebra lo del sepulcro del Señor, sino con, aquí en Murcia también, con el Día del Resucitado. Y en Murcia con una tradición especial muy curiosa, que también hay en otras partes de España, de América también, en algunos países de América especialmente, y de México, donde el día de resurrección se lleva al diablo encadenado. Curioso, que parezca un poco un rasgo folclórico, y tiene su razón de ser desde el punto de vista de que en la tradición más antigua, en la muerte de Cristo, el diablo ha sido vencido, con una explicación muy curiosa. Es decir, el que muere en la cruz es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. El diablo se engaña porque cree que con la muerte de este hombre Jesús ha vencido, ha logrado, pero la resurrección lo derrota, porque la resurrección es romper las cadenas de la muerte. ¿Quién es el que causa la muerte? El diablo. Por lo tanto, el diablo encadenado es el diablo vencido por la resurrección. Tiene su sentido, y por eso digo que, aunque no tengan el carácter litúrgico, sí entran dentro de lo que es la devoción popular y de lo que es esta adaptación y esta transposición cultural en sentido artístico también, porque muchas de las imágenes que desfilan son de un gran valor, eso no hay duda, y de una gran
tradición artística, como muchos de estos desfiles pueden comprobar, pero tienen esta explicación que añade a esa devoción popular un profundo arraigo dentro de lo que es la tradición litúrgica. Después del misterio pascual, la celebración de la manifestación del Señor la Iglesia no tiene otras fiestas más santas que la de la Natividad del Señor y las primeras manifestaciones de la Natividad que van en torno a lo que se celebra en este tiempo de Navidad. Es decir, debería abarcar no solamente hasta la Epifanía, hasta el 6 de enero, sino también hasta el domingo siguiente, que es el bautismo del Señor. Ahí cierra el ciclo de Navidad. El tiempo de Navidad comenzaría en las primeras vísperas de la Navidad, termina con el domingo que se celebra después del 6 de enero y sobre todo quiere dar a conocer que esa Natividad del Señor se celebra durante 8 días. Al octavo día, que normalmente pasa un poco desapercibido porque el día 1 de enero se ha convertido más en una fiesta laica, y celebración tanto del Año Nuevo como, si los que recuerden el comienzo del año 2001 o 2000, ya no digo, con todas las predicciones y profecías que hicieron, que luego después todo se disipó sin ningún tipo especial. Hablaban incluso hasta de algún tipo de control y de bloqueo de los ordenadores y de internet y de todas estas. Después no pasó nada. Es decir, un poco sí se creó una expectación porque pensaban el cambio de siglo. Bueno, pues muy bien, el cambio de siglo ya supone algo, ya supone una conciencia nueva, pero en los 18 años que llevamos todo eso ya ha quedado totalmente perdido en el tiempo, como una cosa, sí, de recuerdo más o menos, pero no. La Navidad, en cambio, lo que quiere resaltar es que el octavo día después de Navidad, el 1 de enero, se celebra a María Santísima Madre de Dios. Es decir, una de las protagonistas de toda esta historia de la salvación que la liturgia recuerda especialmente, y la oportunidad nos la brinda este día 1 de enero para hablar no solamente de una fiesta solemne dedicada a María Santísima. Hay otras 3, juntamente con esta, que están concentradas en ella. Las demás celebraciones de la Virgen son siempre memorias. Y curiosamente, tanto el 25 de marzo, la Anunciación, como la Inmaculada, que hemos celebrado el día 8, son fiestas ligadas a la Natividad, como esta de la Madre Santísima María, celebradas precisamente en torno al misterio por la cual le ha hecho ser y le ha convertido en una criatura excepcional a los ojos de Dios y también a los ojos de todos los seres humanos. Y curiosamente, el hecho de que celebremos a María Madre de Dios o que la celebremos inmaculada, es decir, libre de pecado y limpia de todo pecado, es porque Dios no ha querido dejarla solamente sometida al mero dato funcional, es decir, no la ha elegido únicamente para ser la madre que transmite biológicamente una vida al Hijo de Dios encarnado, sino que ha querido que fuera una respuesta libre y personal, es decir, una aceptación de esa colaboración. Por esa razón tendríamos que pensar que el motivo por el cual ha quedado limpia de pecado es que Dios ha querido preparar, dice la oración del día de la Inmaculada, una digna morada a su Hijo. Y en previsión de esa digna morada y de los méritos de Cristo es por lo que la ha quedado limpia de pecado. Es decir, ha participado de la redención de una manera preventiva. Ahora nosotros escuchamos de vez en cuando, según las campañas,
que la medicina que hay que ir difundiendo y extendiendo es precisamente la medicina preventiva, es decir, si se puede no dejar que haya una epidemia o una enfermedad o cualquier otro tipo, sino evitarla. Por eso inventaron las vacunas. Por eso inventaron las vacunas, para prevenir. Bien, pues esto, comparativamente y de forma analógica, nosotros lo teníamos ya representado en lo que es la persona de la Virgen María cuando ha sido preservada de todo esto. Y preservada quiere decir redimida, redimida por los méritos de Cristo, que es el mediador de toda la salvación para todos. Bien, otras fiestas, como decimos, de la Virgen María, o son en memoria simplemente, o en especial la de la Asunción el 15 de agosto, está reservada a celebrar la plenitud de esa participación de la Virgen María en la salvación, y por eso celebrada como asunta en cuerpo y alma al cielo, que litúrgicamente tiene siempre un sentido, lo que quizá también, y por evolución de las costumbres y de todo eso, el día 15 de agosto es casi el día reservado para o cambio de vacaciones o inicio de vacaciones. Bueno, queda un poco, como ven, reducido en este sentido laico, en este sentido secularizado de lo que es, pero sigue teniendo su presencia. La celebración del 15 de agosto, creo que en toda Europa, al menos en lo que yo recuerde del calendario europeo, creo que no hay un país, a no ser que esté dentro de la órbita de los países que tienen la celebración, pero creo que tampoco, porque en esto vamos de acuerdo incluso contemporáneamente la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Occidental Católica, en que el 15 de agosto se celebre la Asunción de la Virgen, que en la tradición oriental ortodoxa subrayen más el hecho de la dormición de la Virgen, o nosotros digamos asunta en cuerpo y alma al cielo. Pero estamos dentro de esa misma fecha, y probablemente la mayoría del mundo dentro de la órbita occidental, dentro de Europa, América, Australia, países de Asia que son o tienen una tradición católica, el 15 de agosto es una fecha celebrada y resaltada por todo, porque celebra a la primera criatura que ha logrado la plena comunión con Cristo, por lo tanto la plenitud de la salvación, y por eso es anticipo, es decir, es a lo que nosotros aspiramos a llegar, y litúrgicamente así se celebra. Bien, todo esto que decimos sucede después de la Pascua como celebración y manifestación del Señor, tanto en el tiempo de Navidad como esta manifestación que significa el hecho de la encarnación en carne mortal y humana del Señor, celebra con especial solemnidad el día de Epifanía y el día del bautismo en el río Jordán. Aquí, por ejemplo, es donde diferimos un poco con la tradición ortodoxa o de la liturgia oriental. En realidad, esto se debe más a un nombre distinto, es decir, a una explicación de nombres que son distintos, y al dato siguiente, que el calendario juliano, estamos hablando de cosas que son de 2000 y pico años antes de lo que nosotros ahora celebramos, porque el calendario juliano responde a la reforma de Julio César, el emperador romano. Y el calendario gregoriano que nosotros utilizamos normalmente corresponde a la reforma que hizo el Papa Gregorio precisamente en el siglo XVI. Y esa reforma hizo que en el año, no recuerdo exactamente si es 1565 o por ahí, o 63 o 65, uno de esos años, se hiciera que para ajustar el desfase que había en los ciclos de 17, 19 años
por los cuales siempre quedaba un tiempo de sobra, porque este calendario juliano se guiaba un poco más por la luna que por el sol, hizo que el calendario del mes de octubre pasara del día 3 de octubre al 15. Y esos 13 días que hay de hueco fue el punto en el cual nos hemos distinguido desde ese punto con la Iglesia ortodoxa, que para alguno de ellos sigue siendo una tradición muy arraigada, porque lo que ellos llaman veterocalendaristas se aferran a estas tradiciones, y eso da que nosotros celebremos el 25 de diciembre el día de la Natividad del Señor y ellos lo hagan el día 6, el día de la Epifanía. Para ellos Epifanía es manifestación, como para nosotros, pero manifestación quiere decir nacimiento y manifestación al público, en tanto en cuanto los magos de Oriente representan a todos los pueblos paganos a los cuales el Señor se da a conocer. Bien, son datos culturales, y son datos de la tradición, que es lo que hace que a veces estas fiestas no coinciden. Otra cosa distinta y otra muy diferente es lo de la fecha de la Pascua, que se corresponde siempre con la primera luna después del equinoccio o después del punto de partida de la primavera en los meses de febrero y marzo, según venga el tiempo, coincide antes o coincide después. Según esto, la Pascua nos cae en los últimos 6 días del mes de marzo o hasta el 21 o 22 de abril. El año que viene nos toca el 21 de abril. Ven esa oscilación que corresponde a estos movimientos de calendario. Pero es también una de las cosas que nos separa. En la celebración de la fecha de la Pascua es siempre un punto de discusión. Se puede buscar una fecha armonizada en común que sea ecuménicamente relevante para Oriente y Occidente. Probablemente algún día se llegará a ello. Pero mientras celebramos esa solemnidad de la Pascua y celebramos también estos otros puntos de la manifestación del Señor tanto en la Navidad como en el tiempo de la Epifanía y en el bautismo del Señor en el río Jordán. Ya saben que la preparación a la Natividad es el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento tiene dos rasgos característicos. Por una parte, recuerda la primera venida del Señor entre los hombres, pero por otra, celebra también no solo la Navidad, sino la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Así, por ejemplo, los 2 primeros domingos de Adviento, las 2 primeras semanas. La tercera da un poco más de espacio, sobre todo porque ya es casi los últimos 10 días del Adviento, en los cuales, digamos, se subraya y se da a conocer el interés de destacar la inminencia de la presencia del Señor. El tiempo de Adviento comienza, como también está fijado en estas normas universales sobre el año litúrgico y el calendario romano, el tiempo de Adviento siempre comienza con las primeras vísperas del domingo 30 de noviembre o el más cercano al 30 de noviembre. Este año han visto que fue el día 2 de diciembre pasado. Las primeras vísperas dieron lugar al Adviento y termina en las primeras vísperas de la Navidad. Esto es fácil de comprender y de seguir porque normalmente tenemos los medios y los instrumentos para celebrarlo y para conocer. Un aspecto que hay que tener en cuenta a lo largo del año litúrgico es que este año litúrgico, como hemos dicho al principio, es la celebración global del misterio de Cristo, que tiene características propias, y lo hace a lo largo de ese tiempo ordinario que abarca un conjunto de 33 o 34 semanas durante el tiempo del año.
con aspectos concretos de este misterio de Cristo, pero especialmente destacado en los domingos, en el cual, digamos que después de la Epifanía, después del 6 de enero, después del martes anterior al miércoles de ceniza, que es cuando termina ese tiempo ordinario en su primera etapa, celebra la vida pública de Jesús, el hecho del anuncio del reino de Dios, su actuación en medio de las gentes de aquel tiempo, y que los evangelios y la Sagrada Escritura nos recuerdan a nosotros. Y se reanuda después del lunes de Pentecostés para terminar con las primeras vísperas del domingo de Adviento. Esto es lo que hace que, así en pocas palabras, recordemos el tiempo ordinario del año litúrgico. Ya saben que en esas 34 semanas, o 33, si partimos del bautismo del Señor, por cuanto ese que sería el primer domingo del tiempo ordinario está dedicado especialmente a conmemorar ese aspecto, es decir, el comienzo de la vida pública de Jesús. Y la vida pública de Jesús es después puesta de relieve a lo largo de todas las celebraciones. Bien, ¿qué decir de esta celebración del misterio de Cristo en la Virgen Santa y en los santos? Pues celebramos en este ciclo anual de los misterios de Cristo la Iglesia Santa, que venera con amor especial a la Virgen Santísima, como hemos recordado hace un momento, unida de forma inseparable a la salvación que su Hijo realizó, y sobre todo en ella se anuncia y se celebra y se exalta el fruto más extenso de la redención. Ella es la imagen purísima de todo lo que la Iglesia aspira a ser. Y lo mismo podemos decir de las memorias de los mártires y de los otros santos que han llegado a la perfección con la ayuda de la gracia multiforme de Dios. Es decir, celebramos la iniciativa de Dios en ellos y la perfección que han logrado precisamente por esa gracia. A la vez los podemos tomar como intercesores nuestros, y no solamente el ejemplo que nos dan de fidelidad a Dios que celebra la liturgia, sino también la intercesión. Por eso se celebra siempre el día natalicio. ¿Qué quiere decir el día natalicio? ¿El día en el que ha nacido el santo o la santa? No, el día en que murieron. Y ese día es el que se llama el natalicio porque han nacido ya para la vida eterna de Dios. En ellos proclama la Iglesia el misterio pascual celebrado y realizado, porque unidos con Cristo han sufrido o han dado la vida, y unidos con Él son glorificados. Esa es la razón de la liturgia de los santos. A la vez se proponen los ejemplos que arrastran a todos hacia el Padre por medio de Cristo, se imploran los beneficios de Dios. De nuevo aquí tenemos en cuenta lo que dice la Constitución Sacrosanctum Concilium, el número 104, y digamos que cada día se va santificando por el pueblo de Dios con celebraciones litúrgicas, en especial con el sacrificio eucarístico y el oficio divino, que son los dos puntos clave de esta liturgia de la Iglesia de cada día. Celebraciones con liturgia especial, a veces como fiesta, como solemnidad, cuando son titulares de la Iglesia. Recuerden, por ejemplo, aquí en la diócesis de Cartagena, San Fulgencio, Santa Florentina, San Leandro, San Isidoro, que son nativos de la ciudad de Cartagena, y se celebran con especial solemnidad, como se celebra también con especial solemnidad la Virgen Patrona en las distintas localidades donde puedan tener una celebración especial o un titular de este tipo. Es lo que puede ayudar a completar esa formación que la liturgia proporciona a los fieles, no solamente por las prácticas de piedad a las que la Iglesia
llama o en las que la Iglesia pide la participación, sino porque en ella la oración va unida siempre a las obras de penitencia o de caridad. Es decir, no se queda en la mera participación externa, sino que tiene una dimensión personal interior, en cuanto que esa intercesión del santo o esa celebración de la fiesta especial mira también a que uno personalmente cultive en sí eso que es una obra de misericordia o el empuje y el arraigo de la caridad, y al mismo tiempo la penitencia cuando necesita de esa penitencia. De esta manera, la celebración del misterio pascual de Cristo, según las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que es de donde hemos partido nosotros, es, sí, la Pascua, un momento privilegiado del culto cristiano, pero eso se desarrolla a la vez diariamente en las celebraciones cotidianas, semanalmente el domingo, anualmente en las distintas fiestas que hay, porque al lado de este tiempo ordinario tenemos fiestas que están dedicadas especialmente o bien a resaltar la Trinidad, o bien el Corpus Christi, o bien algunas de las fiestas del Señor, como puede ser, por ejemplo, la exaltación de la cruz en septiembre, aunque también hay una tradición de la Cruz de Mayo. Es, diríamos, un poco como el recuerdo del árbol del paraíso que florece precisamente cuando Cristo ha cumplido o ha realizado en él su obra salvadora. Importa tener claro en todo esto que por medio de las celebraciones litúrgicas los fieles participan y se comunican en la fe, la esperanza y la caridad, y participan en todo el misterio de Cristo, que está distribuido a lo largo del año litúrgico. Son palabras de San Pablo VI, la carta en el motu proprio que escribió el 14 de febrero de 1969 para presentar esas normas universales del año litúrgico y del calendario romano, que se titula El Misterio Pascual. Por tanto, este año litúrgico, tal como lo presentamos, no se entiende solo como una sucesión lineal del tiempo, pasar días, semanas y meses, sino porque está cualificado por algunos de estos aspectos en relación al misterio de Cristo, y eso es como una especie de círculo en el cual cada año vamos entrando, de tal manera que partiendo del misterio pascual a lo que llegamos es precisamente a la comunión, al encuentro total con Cristo, y teniendo siempre esta perspectiva, es por eso por lo que los libros litúrgicos, que ya decíamos la vez pasada a qué corresponde, tienen también su importancia a la hora de tenerlos en cuenta, siempre recordando que libros litúrgicos para nosotros principalmente son el misal, los leccionarios, la liturgia de las horas como uso diario de todo ello. Después vienen los rituales que decíamos, o también los bendicionales. Subdividen el año litúrgico precisamente en esos 5 tiempos que hemos dado a conocer: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario. Los 5 periodos del año litúrgico. Y sobre todo porque en esas 2 etapas del tiempo ordinario, como decíamos antes también, hay toda una posibilidad de participar en la escucha de la palabra de Dios, en la participación atenta de lo que es la Eucaristía, es decir, la comunión con Cristo, que está presente en el sacramento, y con los hermanos que celebran, con la asamblea que formamos delante de él, de tal manera que se refuerza el sentido de la comunión. Si la Iglesia es la comunión de todos los fieles en Cristo, eso se hace especialmente relevante y evidente a lo largo del año litúrgico. Por eso es por lo que el calendario litúrgico sí sigue los meses civiles, pero a esos meses del calendario civil
sobrepone el que determinados días del mes haya solemnidades, haya fiestas del Señor, haya fiestas en memoria de la Madre de Dios o de los santos. Así que ahí tenemos todo un programa de formación personal y litúrgica. Y ahora tenemos que dejar el papel para las hermanas del Mazarrón. Ahora también nos toca ver un poco ese esquema que decíamos antes, que por desgracia creo que no nos va a salir muy bien porque, bueno, aquí lo tienen. Puestos en una especie de ciclo, según el ciclo litúrgico que nos toca llevar, según el tiempo de la fiesta, según la duración, según los colores y signos, según un pequeño dato sobre el sentido que tiene cada uno. Con algunas adiciones. La corona de Adviento no es un dato litúrgico, pero ayuda a concentrar como muchos de los signos. El color de por sí tampoco es directamente algo litúrgico, pero ayuda a identificar y a concretar, es decir, a que la atención también tenga su parte visible. Y eso es interesante para nosotros. Por supuesto, la Navidad, que va desde esas primeras vísperas que decimos hasta la Epifanía, con la revelación Lumen ad Revelationem Gentium, dice, tomando las palabras del Simeón, para dar a conocer todo esto, el bautismo de Jesús que cierra, y después viene el tiempo ordinario de 5 a 9 semanas según la fecha de la Pascua, como decíamos antes, y según el día en el que empiece el miércoles de ceniza, la Cuaresma que dura esos 40 días que decimos, la Semana Santa, el Triduo Pascual, que aquí da la impresión de que está también incluido el Jueves Santo, pero recuerden que ya lo hemos explicado, es la antesala del Triduo Pascual. La Pascua que dura 50 días, como hemos dicho, y todo lo que es parte del el año litúrgico del tiempo ordinario, que es el más largo. Bueno, esto después, ahora no funciona el campus ITM.org porque no sé qué lío han tenido, y lo que nos interesa es tener en cuenta esto otro. Dado que hemos dicho que había una parte dedicada al sentido de la liturgia y la oración, concluimos ya esta parte y concluimos este tiempo que nos da dándole estos contenidos. El catecismo de la Iglesia Católica, no me refiero solo al compendio que tiene, sino a lo que es la edición completa del catecismo, presenta en la cuarta parte la oración cristiana y presenta el sentido de la oración en la vida cristiana. ¿Qué es y qué significa la vida de oración? Y dice que la vida de oración es la oración llevada a cabo como ejercicio de la fe. La oración es la vida del corazón nuevo, es decir, del cristiano. Tiene que animarnos en todo momento porque es nuestra vida. Y por eso toda la tradición, la escritura en primer lugar, los profetas, insisten en la oración como vuelta del corazón a Dios. Tendríamos que ser más completos y decir mente y corazón, para que la atención esté también incluida ahí. Pero normalmente cuando empleamos la palabra corazón queremos decir toda la persona entera.
Bien, tenía que ser esto de estar vueltos con el corazón y la mente al Señor, porque es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, dice San Gregorio Nacianceno. En el discurso 27, él emplea estas expresiones. La tradición de la Iglesia propone a todos los fieles ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. La liturgia es uno de los medios de esta alimentación de la oración. Algunos son diarios, como es la oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. El domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. Es decir, la participación en la celebración eucarística es una oración, un acto de oración, en el cual entran también los cantos, la especial celebración que se hace el domingo. El canto, dice San Agustín, que es como orar dos veces. Por eso hay que hacerlo siempre con toda la buena disposición y con la mejor participación y la mejor participación. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas marcan ritmos fundamentales de la oración de los cristianos. Así que, si es el Señor el que con su gracia conduce a cada persona por los caminos que Él dispone, entonces estas palabras del catecismo tienen especial relevancia. Vamos a darle un poco más de... Porque es el que Él conduce y de la manera que Él quiere, y cada uno responde a la determinación de su corazón y de las expresiones personales de su oración. Con todo, es verdad que la oración para nosotros se concentra en estos tres aspectos: la oración vocal, la meditación, la oración de contemplación. Esos tres aspectos ya hemos dicho también que forman parte de la experiencia de la liturgia. Recuerden cuando hablábamos de la liturgia y de la experiencia espiritual que representa. Porque en algunos de los aspectos de la liturgia es precisamente esto lo que nos hace meditar para llegar a contemplar el misterio que celebramos. Rasgo común a todos estos aspectos, tanto a la oración vocal como a la meditación y a la oración de contemplación, esto es recoger el corazón, es decir, la atención concentrada en lo que se está haciendo. Antes quizá teníamos la idea de que para entrar en oración hay que estar primero en la presencia de Dios, tener presencia de Dios. Es esto, es concentrar la atención, la mente y el corazón en lo que se va a hacer. Y luego sí, la actitud vigilante para que al escuchar la palabra de Dios, esa palabra de Dios ilumine y enseñe el camino. Que es especialmente relevante en esos tiempos fuertes de la vida de oración que son los ciclos litúrgicos que hemos recordado en el año litúrgico. Bien, ¿qué decir de la oración vocal? A veces, sobre todo en años no muy lejanos, ha habido una especie de desprecio de la oración vocal. Porque es verdad que puede caer en una especie de repetición mecánica. Y que repetir Ave Marías y Padres Nuestros, como uno se lo sabe de memoria, no tira de nuestra atención o de nuestra implicación personal especial. Es verdad esto, pero no hay que despreciar la oración vocal, porque, entre otras cosas, lo que utilizamos en la oración vocal no son palabras nuestras, es palabra de Dios, palabra de Dios dada al hombre, que a veces pueden ser expresadas vocalmente, sí, a veces esa oración es
recuerdo, mera oración que toma cuerpo en nuestra mente. Y si utilizamos la palabra Padre Nuestro, sin que necesitemos pronunciarla expresamente con las sílabas que tiene, ya estamos en una situación y en una condición que tiene su importancia y su calado. Porque decir que Dios es Padre Nuestro, todo lo que lleva consigo. O si no, preguntémonoslo de otra manera: ¿cómo te atreves a decir que Dios es Padre tuyo si no estás a la altura de este Padre? Es decir, si no correspondes realmente a lo que significa esto. Es decir, si eres un mal hijo, con consecuencias tremendas para que la oración no quede solamente en el mero expresar sílabas, que eso es, sí, sonido vocal. Y sobre todo porque lo más importante es que el corazón está presente ante aquel a quien dirigimos la oración. Y por eso el Catecismo cita una frase hermosa de San Juan Crisóstomo, cuando habla de Ana, la madre de Samuel, que iba a vaciar el corazón delante del Señor, angustiada y amargada porque no había podido tener un hijo. Y San Juan Crisóstomo dice: nuestra oración, que se oiga o no, depende no de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestra alma. Con lo cual el matiz se pone no tanto en la palabra que suena, cuanto en el modo de expresarla. Y esto, si lo aplicamos, por ejemplo, al rezo del rosario, tenemos todavía una implicación aún más profunda, porque lo que decimos son las palabras del Señor, las palabras del Evangelio, completadas con la tradición y en torno a los misterios de la vida de Cristo. Para decir esa oración que todo el mundo se puede aprender fácilmente de memoria, sin necesitar un texto delante para tener conciencia de lo que dice, tiene un calado mucho más importante. Es decir, es una oración evangélica, con lo cual ya no es solamente la palabra que Dios pone en nuestros labios, es también la palabra que desde el corazón vuelve hacia Él. Y por esto es indispensable en la vida cristiana la oración vocal. Es lo que les enseña el maestro a los discípulos. Porque el maestro no solamente ha rezado los salmos en las oraciones de la sinagoga, expresa también la oración en voz alta, orando con ellos y enseñándoles a ellos, o bendiciendo al Padre, o exponiendo la oración de la agonía en Getsemaní y en la cruz, donde la oración en el momento de la cruz es tremendamente conmovente. ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántas personas no dicen esto mismo? Cuando se ven sometidas a los vaivenes de la vida o a las circunstancias de una enfermedad fulminante. ¿Por qué me has abandonado? Son situaciones que verdaderamente tienen una valoración y un calibre muy distinto según desde donde uno se ponga. De todas maneras, esto de que la oración es indispensable, la oración vocal, es parte también de la tradición cristiana más auténtica. Esto no hay que olvidarlo nunca, porque después tendremos que hacerlo de una forma más personalizada. Es decir, hay que asociar todos los sentidos de los que somos capaces de vivir, de nuestra inteligencia y de nuestras dotes personales para responder a esta naturaleza humana. Es decir, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu vayan armoniosamente unidos en la expresión de estos sentimientos que son necesarios para rezar con todo el corazón y con todo el ser. Y sobre todo que responda a una exigencia en la cual Dios está presente, porque dice Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24.
Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, brota de ahí, de esa profundidad de la vida, del sentido de la vida. Y tiene también su expresión corporal, como es el lenguaje, por ejemplo, porque esa expresión corporal es también signo de un homenaje que se da a Dios. La oración vocal, por lo tanto, es la oración por excelencia de tantas personas. Y es plenamente humana. Y puede ser también perfectamente expresión de esas profundidades del alma, que es lo que reclama una oración que pasa por el interior de cada persona. Y se hace cada vez más interior en la medida en que tomamos conciencia de quién es Dios, a quien hablamos, a quien queremos dirigir nuestra oración. Esto último, el catecismo lo toma de Santa Teresa de Jesús, del camino de perfección. Vean aquí el título. La oración vocal se convierte en la primera forma de oración contemplativa, dice el catecismo. Es decir, es el primer paso. Es el punto de partida. Es verdad que después la Iglesia siempre propone, en la vida espiritual es importante la meditación. La meditación que puede ser a partir de un texto concreto del Evangelio mismo. Una de las formas de meditación que quizá más difundida sea la meditación a partir del Evangelio del día. Para esto hacen todos estos libritos pequeños o grandes en los cuales está el trozo del Evangelio que se lee cada día en la Eucaristía, es decir, una especie de lección continuada de todo lo que es esto, aun cuando esa meditación en lo que es la tradición plástica de la lección continua tiene también unas formas, pero se parte siempre de ahí, de la palabra de Dios, comprendida, aceptada, desmenuzada y asimilada en el interior de cada uno, para poder meditarla y para poder hacer de ella una especie de búsqueda de luz que ilumina y que hace falta entonces muy bien concentrar la atención, que a veces es difícil de encauzar. Las Sagradas Escrituras, el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día, los escritos de los padres, de la espiritualidad, de la tradición religiosa en la que cada uno vive o se mueve. A veces también es una de las cosas que han descubierto en un tiempo relativamente reciente. Los iconos sirven para introducir en la oración, en tanto en cuanto el icono es ya de por sí una representación espiritual. Las imágenes de los santos pueden servir. Los acontecimientos de la vida, noticias, todo ello puede contribuir precisamente a que la meditación, en el sentido de esta búsqueda que propone la meditación, trate de concentrar y ayudar al espíritu a hacerse presente a través de esas dimensiones espirituales con las que se considera todo esto. Sobre todo porque para meditar hay que tener intención de apropiarse un poco de eso que es el punto de partida, el texto, la palabra de Dios, el acontecimiento, la vida del santo. Y ahí, cuando uno lo concentra y lo toma desde el punto de vista personal, entonces digamos que se concentra en la propia realidad, en la propia vida, a la que hay que mirar también con agradecimiento primero, porque es un don de Dios, después con humildad y en tercer lugar con fe. Es decir, con humildad para no creerse que uno está por encima de ninguno, de nadie, y con fe porque precisamente a la luz de la gracia de Dios es lo que puede hacerlo descubrir lo que distrae al corazón, lo que le mueve, lo que le permite discernir también todos estas nociones del interior. Es decir, en definitiva se trata de la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Las palabras del Padre Nuestro ayudan.
hágase tu voluntad, que es la parte difícil. Es la parte difícil, la que cuesta a todo el mundo aceptar de lleno, porque a veces esa voluntad de Dios puede ser algo que no hayamos aceptado o comprendido bien del todo. Bien, los métodos de meditación ya saben que son diversos, como los maestros espirituales. Y que esa meditación hay que hacerla siempre siguiendo la parábola del sembrador. Una parte cayó en, otra parte cayó en, y se la comieron los pájaros. Otra parte cayó entre zarzas y se agostaron. Pero una parte cayó en tierra buena. Y esa produjo, según el terreno, el 30, el 60 o el 100. Bien, ese es el punto que hay que aceptar. Sobre todo para que la meditación o el método de meditación no agobie. Porque el único camino que tenemos es el de dejarse guiar por el Espíritu Santo, por la fuerza de esa palabra que viene y por todo lo que significa. Y en este caso, pues, la liturgia nos ayuda también a concentrar la atención y a tener en el pensamiento, en la imaginación, en las emociones, en todo lo que nos mueve ese sentido de los misterios de Cristo que la liturgia nos da a conocer, o que la lección divina nos da también a conocer. No digo nada más en cuanto que ven aquí como el catecismo al final une los misterios de Cristo con la lección divina y con el rosario. Son tres aspectos en los cuales esa reflexión es de un gran valor, porque siempre va ligada a esa palabra de Dios y a lo que es la oración evangélica. Cuando hablamos de contemplación ya tenemos otro punto de referencia distinto. Santa Teresa, que ilustra mucho por la experiencia que comuniquen, porque probablemente es una gran maestra en estas cuestiones espirituales, pues ya nos dice que es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Claro, ahí se parte. Si uno acepta que el amor de Dios es una realidad que nos envuelve y que nos guía a lo largo de la vida, pues ya tenemos ahí el punto de partida. Y sobre todo que es parte de esa tradición auténtica bíblica. Fíjense cómo el catecismo cita después el amado de mi alma, cantar de los cantares, es decir, la interpretación que la Iglesia ha propuesto siempre. El rey, el pastor, el esposo es Jesús. En Él encontramos al Padre, es decir, en Él encontramos siempre ese don del amor que la fe pura, la fe que mueve la oración, es precisamente el llegar a conocerle a Él y a vivir en Él. Entonces la contemplación quiere decir que esa mirada y esa atención está centrada en Él, no en nosotros. La meditación se centra más en nuestras capacidades, la contemplación más en el Señor. Esto es lo que de alguna manera tenemos que evaluar nosotros y tener en cuenta y darle todo el peso que tiene. En esto hay cantidad de ayudas y de formas y de participar todo esto, en el sentido en el que la contemplación sería una disposición más permanente. Y sobre todo, porque en el sentido de lo que la liturgia nos propone, especialmente en la liturgia eucarística, pues nos da a conocer el sentido de la contemplación. Es decir, en ella especialmente hay que volver el corazón hacia el Señor, que nos ama
ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar y que hay que poner en las manos del Señor. La liturgia eucarística puede ayudar especialmente a todo esto. Estos son los puntos en los cuales podemos resumir todo el argumento tratado en estos días y en estas religiones. Esto no me ha dado tiempo a subirlo porque llevamos 3 días sin funcionar el campus. A ver si esta tarde lo podemos poner. Pueden, si quieren hacer copia, aquí hay otra copia más, creo que sí. Eso es. Es la misma. Es la misma. Bueno, el próximo jueves ya no tenemos más. Bueno, en enero no sé si volvemos. No sé cómo tiene distribuido, si tienen otra. No, llevamos 3 días que no hay manera. Hay algún fallo, algún problema que no hay manera de... Están de obra. No sé si es que lo están componiendo. Pero la semana que viene sí, el jueves sí se exige No, otra cosa. ya no estoy el jueves. No, usted no, pero que sigue en otro. Probablemente. Otra asignatura. Otra Probablemente. asignatura. Entonces, padre, todas estas 5 sesiones están recogidas las preguntas en esa hoja de síntesis. esa hoja, vale. Ahí trabajaremos Sí. ya con todo esto. Y Tienen la hoja de síntesis sí, la hoja de síntesis, sí. y tienen los puntos. Por eso trabajaremos y luego lo ponemos en el campus para... Exactamente. O me lo dan escrito. O se lo dan aquí. Es igual. Sí, me dejan. Gracias. De nada. Sí, pero bueno. En el campo, pero... De acuerdo. No, mañana por la mañana a las 12:15 salgo con el tren. Con el padre Sebastián, sí, entonces a esas horas estaré todavía. De acuerdo. Hasta Muchas mañana. gracias por todo. A vosotras. Adiós. Vamos a apagarlo. A ver cómo se para esto. Pues no sé tampoco.
Adiós, buenas tardes.